El día 1 de este mes, una comisión nuestra acudió a las oficinas del Instituto Nacional Electoral a recibir nuestra constancia de que ya somos un partido político con registro. No que no, no que no se podía. Hijo, mano, hoy es día 4 y parece que eso fue hace como un mes y hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna impugnación de ninguna otra fuerza política. Ha quedado en firme nuestro registro. Ya no tuvieron argumentos para ir a pelear, todos los juicios los habíamos ganado previamente y por eso podemos decir con seguridad que Somos México ya es partido político y que vamos a estar en las boletas el próximo año, en 2027. Hace unas semanas México vio un renacimiento, o eso nos quisieron vender. De las cenizas de la marea rosa emergió cual ave fénix, pero con bastante menos épica, un nuevo partido, Somos México. Un partido nuevo, pero de los de siempre, para los de siempre, con logotipo nuevo, lenguaje ciudadano, mucho barniz de pluralidad y una apuesta bastante clara: convertirse en plataforma de lanzamiento para una eventual candidatura presidencial de Ricardo Salinas Pliego. Y claro, el nombre ya es toda una declaración involuntaria. Somos México. ¿Quiénes? Los empresarios que deben miles de millones al fisco, los medios que llevan años intentando presentarse como árbitros neutrales mientras hacen política todos los días, los exdirigentes de partidos agotados que buscan un nuevo refugio, los exfuncionarios que perdieron poder y ahora necesitan una puerta giratoria que los abrace. Porque si algo parece Somos México antes que partido, antes que proyecto nacional, es un oxímoron. Dice Somos México, pero cuando uno mira su estructura encuentra más estudios de televisión que comités de barrio. No hace falta indagar demasiado. En su arquitectura aparecen medios de comunicación por todas partes: El Universal, Reforma, El Financiero, Aristegui Noticias, Radio Fórmula, entre otros, y cómo no, TV Azteca ocupando un lugar destacado, casi como si nadie quisiera disimular demasiado el corazón real del experimento. Por supuesto, ellos dicen que no son ni de izquierda ni de derecha, todo un clásico: ni izquierda ni derecha, de arriba, ni izquierda ni derecha, de los dueños. La directiva también ayuda bastante a entender de qué se trata. La Secretaría de Educación queda en manos del rector de una universidad privada fundada por Salinas Pliego, la de Medio Ambiente en las de una joven vinculada a un programa de formación política de Grupo Salinas. El Consejo Consultivo incluye a la directora de género de TV Azteca, es decir, un partido ciudadano con organigrama empresarial. Y luego están los otros nombres: exintegrantes del Poder Judicial, exintegrantes del INE, exdirigentes del PRD. No es una organización popular, es una bolsa de trabajo para élites desplazadas, un coworking político para agraviados por la democracia. La pregunta es sencilla: ¿tiene Somos México base territorial? ¿Tiene dirigentes sindicales? ¿Tiene militancia organizada? ¿Tiene comités vecinales? No mucho, por decirlo suavemente, pero tiene algo que en esta época puede parecer incluso más importante: mucho dinero y cajas de resonancia, pantallas, radios, periódicos, conductores, opinadores. Tiene capacidad para instalar agenda, fabricar indignación, producir candidatos, inflar encuestas y presentar como ciudadano lo que nace perfectamente alineado con intereses de las grandes empresas. Un partido sin territorio y sin pueblo, pero con medios de comunicación. Bienvenidos a la democracia de las audiencias. Y aquí Ricardo Salinas Pliego demuestra que, digamos lo que digamos de él, ha entendido muy bien la época. Entendió a Berlusconi, entendió a Trump, entendió que en sociedades atravesadas por televisión, redes sociales, espectáculo, un magnate puede intentar saltarse a la política tradicional y presentarse como líder natural simplemente porque ya tiene micrófonos. No necesita construir movimientos y puede comprar conversación. Berlusconi convirtió su imperio televisivo en partido político. Trump convirtió su fama de empresario televisivo en la presidencia del país más poderoso del planeta. Y ahora Salinas Pliego parece mirar ese camino con la ilusión de quien cree que México también puede ser administrado como un set.
Somos México dice representar a México, pero México no cabe en un consejo consultivo de TV Azteca. México no es una mesa de análisis del Financiero. México no es una campaña de marketing de Grupo Salinas. México está en los trabajadores, en las mujeres que sostienen hogares y barrios, en los jóvenes, en los pueblos, en quienes pagan impuestos sin tener abogados de lujo, en quienes no tienen televisora para defender sus privilegios. Hoy en La Base América Latina hablamos de Somos México, del nuevo partido de los de siempre, de la posible candidatura presidencial de Ricardo Salinas Pliego y de la embestida que se viene de aquí al próximo ciclo electoral y hasta 2030. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Marco Teruggi, un nuevo partido, más pluralidad política. ¿Es esa una buena noticia? ¡Que viva la fragmentación opositora! Vamos a hablar de Somos México, de dónde vienen, qué están pensando, cómo se presentan, qué esconden sobre todo y punto por punto qué puede pasar de acá en adelante con este partido que entra a la escena político-electoral en México. Bueno, para ser un partido político, demasiados medios de comunicación tiene metidos dentro. ¿Qué dicen esos medios de comunicación de sus propias iniciativas, Estefanía? Tiene medios, tiene periodistas, un consejo consultivo que básicamente parece una redacción y además nos venden que es un partido nuevecito. Pero vamos a ver que en realidad pues no lo es, aunque los titulares quieran hacerlo parecer lo contrario. Y hoy también nos acompañará Leonardo Toledo, es analista de medios y columnista en Diario Red. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. No hay que ser demasiado brujo, ni un genio de la política, ni un gran encuestador para darse cuenta que la oposición política en México viene de un gran desierto. Basta simplemente con ver los resultados electorales de las elecciones, empezando por la última presidencial en el 24, que le dio la victoria a Claudia Sheinbaum con más de 30 puntos de diferencia sobre la segunda, Xóchitl Gálvez. 30 puntos. Se dice fácil, pero son resultados, la verdad, que en América Latina son ya inexistentes en estos tiempos, en particular cuando se trata de una contienda presidencial donde se pone en juego la continuidad política. Este desierto de la oposición tuvo varios intentos de resolución en los últimos años. Alianzas PRI, PAN, PRD que naufragaron con magros resultados. El intento del PAN el año pasado de hacer un refresh de su imagen con pocas ideas nuevas. Estuvimos viendo acá ese tema. O el ensayo del millonario Ricardo Salinas Pliego por instalar una posible candidatura presidencial que flota en el aire que tiene que ver justamente con el tema de hoy. Pero lo cierto es que hasta el momento nada dio demasiado resultado y la oposición sigue en su desierto. Y así, como era evidente el derrotero opositor, también lo era la necesidad de crear un nuevo partido en el campo de la oposición para intentar renovarla. Y esa nueva formación, o al menos una de ellas, es el tema que nos ocupa en este episodio. Se trata de Somos México, que fue aprobado como partido nacional por el Instituto Nacional Electoral, el INE, la semana pasada, luego de 18 meses de haber presentado la solicitud. Ina, seguro que estuviste observándolos. Detengámonos en el timing, porque Somos México solicitó la inscripción ante el INE en enero de 2025, es decir, poco después de la gran derrota electoral opositora del 2024, cuando quedó claro que las formas clásicas de la oposición mexicana estaban agotadas. ¿Y quiénes fueron, en términos generales, los que impulsaron este partido? Podemos decir como un primer abordaje que un conjunto heterogéneo de actores políticos, mediáticos, ONGinistas e institucionales que venían de protagonizar varias movilizaciones, en particular la llamada Marea Rosa, que movilizó en 2022 contra la reforma electoral impulsada por Andrés Manuel López Obrador. Marco luego en 2023 contra el llamado Plan C, también impulsado por AMLO, y en 2024 contra la reforma al Poder Judicial, ¿no? Alrededor de esas marchas se unieron diferentes sectores agrupados centralmente por un punto: la oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El anti-Morena como principal o quizá el único punto de confluencia, sectores que fracasaron en las urnas y decidieron formar este partido con el rosa como el color dominante, en referencia justamente a la llamada Marea Rosa, aunque el tema del color y del nombre está aún en veremos, porque el INE le pidió que los cambiara. El nombre México, por ejemplo, no puede ser usado por un partido político. Lo cierto es que esa agrupación, que logró afiliar a unas 256.000 personas, es decir, el 0.20
26% del padrón electoral, reúne principalmente a un conjunto de como ex integrantes del Poder Judicial, ex integrantes del INE y ex integrantes del PRD, partido que perdió su registro en 2024 por no alcanzar el mínimo de los votos. Un primer vistazo a la jefatura de Somos México da cuenta de esa composición. Su fundador y presidente es Guadalupe Acosta Naranjo, que fue secretario general del PRD y exdiputado federal. Como secretaria general está Cecilia Soto, también exdiputada por el PRD. Como representante ante el INE se encuentra Emilio Álvarez y Casa, quien fue justamente ex consejero electoral del INE. Como suplente ante el INE está Marco Antonio Baños, quien también fue consejero del INE. A esa lista pueden sumarse otros personajes, como el ex consejero electoral Lorenzo Córdoba, el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cosio o el empresario Claudio X González, fundador de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, financiado por el gobierno de Estados Unidos vía la USAID y la NET. Todos unidos, como decía Estefanía, por el antimorenismo. Como decía el escritor Jorge Luis Borges, no los unía el amor, sino el espanto. En este caso, al progresismo mexicano que modificó el statu quo en el cual estaban tan cómodamente instalados. Ahora bien, lo interesante, además de todo eso, es lo que no es visible a primera vista. ¿A qué me refiero exactamente? Al mapa de medios de comunicación que están representados en el partido recién aprobado por el INE. Un mapa frondoso, ya que en total son 25 medios representados a través de columnistas, panelistas, directivos o derivados. Estefanía, adelante con los medios, que eres especialista. Bueno, más o menos. Tenemos que de estos 25 medios, los más destacados por presencia son El Universal, El País, Este País, Aristegui Noticias, Nexos, TV Azteca y siempre, según la investigación de Leonardo Toledo, Garibaldi, en su artículo del diario Red, que recomendamos leer, por cierto, El Universal tendría a 13 representantes. La revista Este País ocuparía 9 espacios, Aristegui Noticias unas 6 personas, la revista Nexos 5 lugares, 2 posiciones en el caso del Economista o El Heraldo y una posición para Proceso, Latinos, Atypical TV, Excelsior, El Financiero o Reforma. Claro, esto no quiere decir que, por ejemplo, un panelista o un columnista sea representante del medio como tal dentro del partido, pero sí que Somos México tiene un amplio capital mediático, lo cual es un punto clave en estos tiempos. Ya vamos a volver a esto. Y a la lista que mencionaba Estefanía hay que detenerse en TV Azteca, propiedad de Salinas Pliego, que tiene a 3 personas clave en el nuevo partido. Jorge Díaz Cuervo, el rector de la Universidad de la Libertad, que es de Salinas Pliego, que ocupa en Somos México la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología. Jarumi Esmeralda Méndez Reyes, consejera nacional de Quibernus, programa de liderazgo juvenil de Grupo Salinas y TV Azteca, que ocupa la cartera de la Secretaría de Medio Ambiente en el partido, y Jacqueline Loist, directora de la Unidad de Género de TV Azteca, que forma parte del Consejo Consultivo Ciudadano. Es decir, que se trata de personas directamente bajo órdenes de Salinas Pliego, el millonario que quiere ser presidente, algo que comenzó a insinuar abiertamente desde septiembre del año pasado, cuando lanzó su movimiento anticrimen y anticorrupción. Ahora, vayamos conectando diferentes partes y para eso vamos a ir con Rosario Guerra, coordinadora de Somos México en Ciudad de México. La nuestra es una propuesta muy interesante porque todos los partidos políticos siempre hablan de incluir a la sociedad civil, pero nunca lo han logrado porque no saben muy bien hasta dónde sí y hasta dónde no. Y la sociedad civil tiene sus propias formas organizativas, entonces es difícil esta relación. Nosotros surgimos como un partido donde la sociedad civil tiene mano. En donde los que vamos a ser dirigentes no vamos a competir por puestos de elección popular. Ese es como un tema importante que los puede definir, ¿verdad? Las dirigencias no van a ir por candidaturas. No, absolutamente no. Nos toca organizar el partido, animar a la gente a votar por nosotros o a votar en cualquier sentido, pero oposición al fin, porque al final todos estamos enfrascados en la misma lucha de tratar de terminar la pesadilla que ha sido los gobiernos de Morena. Bajo la supuesta novedad que afirma la coordinadora de Somos México de que hay que levantar figuras de la sociedad civil, se esconde una fórmula para nada nueva. Es la vieja estrategia de presentar candidaturas de fuera de la política, outsiders o no políticos, creando esta división de ellos, los políticos, malos, corruptos, todos da igual de qué signo sean, contra nosotros, los ciudadanos buenos y honestos. Bajo esa fórmula se esconde un diagnóstico que una parte de la sociedad
sociedad está cansada de los políticos y que por eso es necesario levantar figuras externas que ya saben que muchas veces son falsos outsiders de la política, pero que son presentados así como estrategia de marketing. Empezando, por ejemplo, por el propio Donald Trump, que empleó esa retórica, ¿verdad? La pregunta en este caso sería, ¿qué parte de la sociedad está cansada de los políticos? Lo cual nos lleva a su vez a la pregunta de cuáles son los votantes que busca captar el nuevo partido. Según Naranjo, Acosta Naranjo, por ejemplo, apunta a personas que se hayan desilusionado de Morena, así como nuevos votantes. Pero claro, quienes andan más preocupados por la aparición de Somos México, pues tendrían que ser en realidad los opositores, como el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. Y dentro de esos tres, lo más probable es que este último, Movimiento Ciudadano, sea el más preocupado, porque Somos México viene a disputarle en el mismo terreno discursivo. ¿A qué me refiero? A toda la retórica que ahora levanta Somos México de que está más allá del debate izquierda-derecha, que ese es un espacio de los ciudadanos, de demócratas que defienden la república contra los populistas autoritarios que gobiernan, que es el clásico discurso del centro político latinoamericano que, les cuento, en su discurso de ni de izquierda ni de derecha, siempre cae hacia el lado derecho, nunca falla. Recuerden, por ejemplo, el año pasado, todo el discurso de la generación Z que salió a marchar convocada por todos los dirigentes opositores, que en realidad eran la propia columna, ¿qué discurso tenían como carta de presentación? Que no era ni de izquierda ni de derecha, que estaban más allá de eso. Les digo, no falla, izquierda no derecha, cae a la derecha. Y eso habla en realidad de la crisis de la oposición mexicana, de una oposición que necesita recurrir a camuflarse detrás de una supuesta sociedad civil de papel que no existe. Porque ¿qué sociedad civil tiene una oposición sin arraigo en sindicatos, en barrios, universidades, comunidades rurales, indígenas? Salvo que la sociedad civil sean influencers, presentadores de televisión, académicos y exfuncionarios. Y aquí entra la importancia de la conformación de Somos México que analizábamos hace unos minutos. Un partido donde en realidad esa ausencia de anclaje social, territorial o popular busca ser reemplazado por el volumen mediático que tiene el partido. De ahí la importancia de estos 25 medios representados de diferentes formas en la formación, porque todos de conjunto pueden trabajar para instalar a un mismo candidato que ya sabemos quién puede ser. Sí, ¿tú crees? ¿Cuál será ese candidato? Porque aún no se sabe. El discurso del partido por el momento es que buscarán construir un gran frente opositor para el 2030 en alianza con los demás partidos opositores. ¿Qué habrá? Pues hay que ver qué pueden lograrlo o no pueden lograrlo y sobre todo el resultado que podría tener, porque en el 2024 gran parte de la oposición apoyó a Gálvez y, como decíamos, perdió por 30 puntos contra Morena. Y cabe también otra pregunta. ¿Es acertado en esta época construir un espacio de centro político? ¿Existe un electorado significativo dispuesto a votar ese universo de ideas que además son un camuflaje detrás del cual se esconden políticos de derecha? Si vemos los demás países de América Latina, la respuesta parece negativa. En las elecciones recientes de Perú, Colombia, Honduras o Chile, ganaron los polos y no los centros. Justamente los centros políticos consiguieron magros resultados electorales y se afianzaron en esos casos las extremas derechas. Salvo que México sea diferente, algo que podría deberse a que este país vive un momento político a destiempo de la región, con un gobierno progresista estable, que lleva 7 años en la presidencia, reelección mediante, y que tiene posibilidades de continuar en 2030, aunque falta para ese 2030, en particular las elecciones regionales y legislativas del año que viene, donde Somos México deberá pasar la barrera del 3% para mantener el partido. Ahí habrá una primera prueba para saber si Somos México tiene sentido en el mapa político de la oposición. De ese resultado dependerá la evolución del partido y seguramente del propio Salinas Pliego, el millonario que quiere ser presidente y que va depositando huevos en diferentes canastos. En Somos México, en su movimiento anticrimen y anticorrupción, en buenas relaciones con partidos opositores clásicos o en sus alianzas de derecha internacionales que tanto le gusta presumir. Muchas gracias, Marco. El día 1 de este mes, una comisión nuestra acudió a las oficinas del Instituto Nacional Electoral a recibir nuestra constancia de que ya somos un partido político con registro. No que no. No que no se podía. Hijo, mano, hoy es día 4 y parece que eso fue hace como un mes.
y hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna impugnación de ninguna otra fuerza política. Ha quedado en firme nuestro registro. Ya no tuvieron argumentos para ir a pelear, todos los juicios los habíamos ganado previamente y por eso podemos decir con seguridad que Somos México ya es partido político y que vamos a estar en las boletas el próximo año en 2027. Veloz, háblame de estos medios que apoyan Somos México, que Vamos son arriba. México. Vamos arriba, Bo. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. A finales de junio, el Instituto Nacional Electoral le dio registro a un partido nuevo llamado Somos México. Yo quiero proponerles otra manera de mirarlo, que no parte de su discurso, sino de su nómina. Porque si una revisa a quién integra este partido y anota junto a cada nombre la trayectoria y el medio o la empresa para la que trabaja, deja de parecer un movimiento ciudadano y empieza a verse como un directorio de caras que llevamos décadas viendo, donde se repite el nombre Salinas Pliego, y por cierto, otro Salinas, pero el expresidente. Espérame, porque hay algo que no cuadra desde el nombre. Un partido que se anuncia como lo más nuevo de la política mexicana y que en su lista fundacional reúne procuradores del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, exdirigentes del PRD, que ya perdieron su registro, y funcionarios que llevan en los pasillos del poder desde antes de que existiera el INE. ¿Qué parte de eso es nueva, Estefanía, como mexicana? Explícamelo, por favor, que no me entero. Eso es lo que yo digo de este elenco. Sin embargo, el medio publicó esto el día del registro. Los Rositas de Claudio X, figuras del PRIAN-RD y TV Aztecos ya tienen su partido. La nota no discute ideología, revisa nómina y ahí está lo que interesa. Dos de las piezas del nuevo partido son empleados del Grupo Salinas, Jacqueline Lois, que decíamos que dirige la unidad de género del Grupo Salinas, y Jorge Díaz Cuervo, rector de la Universidad de la Libertad, que es de Salinas Pliego. No entraron como simpatizantes ni como invitados a un foro, aparecen en la estructura del partido cobrando al mismo tiempo en el conglomerado del magnate. O sea que el partido más fresco de la política nacional lleva en su acta a gente de la empresa de uno de los hombres más ricos y más viejos en el poder mediático del país. Me huele un poco a podrido. O a viejo. La nota destaca una vertiente periodística de carácter consultivo, o sea, asesores. La lista dice más que cualquier declaración de principios. Lázaro Ríos, exdirector de Reforma, Francisco Calderón, cartonista del mismo diario, Beatriz Pajés, directora de la revista Siempre, la conductora Adriana Pérez Cañedo y la reportera Ivonne Melgar y Laura Brujes. Léanlo otra vez. Ina, esto no es un consejo asesor, es una redacción de periódico básicamente, como te decía al principio. Y yo me pregunto, ¿esto es el periodismo independiente? Es que si se juntan en una sola foto al exdirector de Reforma, a la directora de Siempre y a una columnista del Excelsior, no hay un partido, hay una junta editorial con registro ante el INE. Y la pregunta que sale sola es incómoda. Cuando esos mismos diarios cubran a este partido, ¿alguien le va a avisar al lector que están cubriendo a sus propios compañeros de causa? Y a todo esto hay que sumarle una exigencia de piso parejo que la autoridad electoral parece ignorar por completo. Un partido donde participan figuras mediáticas de este calibre y que tiene detrás el músculo de la pantalla de una televisora tan fuerte, pues tendría que ser escrutado con lupa, digo yo, porque en el fondo esto representa una competencia absolutamente desleal para el resto de las fuerzas políticas que no tienen un canal de televisión a su servicio. Mientras otros partidos dependen estrictamente de sus tiempos oficiales o de gastar suela en la calle, este proyecto ya nace con una cámara, con micrófono y foros nacionales operando en la práctica, como su maquinaria de relaciones públicas, que en realidad es lo más importante. Pues guárdense esta pregunta que hacía Ina, porque en un rato les voy a contestar. Pero antes vamos a ir al punto del dueño. Cerremos el punto del dueño. Sin embargo, publicó una tercera pieza y el titular no deja lugar a la duda. Salinas Pliego quiere sus 300 diputados. La nota reconstruye una entrevista que él mismo dio a la agencia EFE en España después de recibir un premio donde soltó sus planes con todas sus letras. Habló de desplegar 300 candidatos y admitió lo único que le faltaba resolver. ¿Con qué partido? Porque veía a los liderazgos opositores muy débiles, entre comillas. La verdad es un talento quejarse en público de que no
no tenés casa, es decir, partido, mientras alguien te termina de amueblar una con dinero ajeno y además te deja las llaves pegadas a la puerta. Y ese amueblado no lo paga él, lo pagan todos los mexicanos. Según el acuerdo del INE, cada uno de los nuevos partidos accede a una bolsa cercana a los 84 millones de pesos solo para el periodo de julio a diciembre de este año, de los cuales alrededor de 73.6 millones están destinados a gasto ordinario, con el resto en actividades específicas y prerrogativas postales, más oficinas dentro del propio instituto y el derecho a contratar personal cuyos sueldos corren por cuenta pública. Entonces tenemos a un magnate que declara en el extranjero que necesita una estructura política y no la encuentra, y pocos meses después esa estructura con 2 de sus empleados y financiada con recursos de los contribuyentes, hasta donde sabemos, aparece. Y es que con esa materia prima tan vieja, el trabajo de presentarlo como algo joven tenía que ser un tejido muy fino por los medios. El Excelsior publicó este titular: Somos México, nuevo cauce de la Marea Rosa a un paso de ser partido. Agua fresca de la Marea Rosa y ese cauce supuestamente nuevo choca con el hecho de que en la lista de fundadores está un procurador de Salinas de Gortari, el expresidente de los años 80 y 90 de México. Muy nuevo no es, ¿no? Yo me pregunto, Ina, si esto es nuevo, yo con mis 32 años debo ser nuevecita, recién nacida. El Financiero fue por el mismo camino el día del registro con este titular: Somos México y paz, ideología y propuestas de los nuevos partidos políticos que alcanzaron el registro del INE. Y en la nota el partido queda pintado con posturas progresistas, defensa de la diversidad sexual, salud sexual y reproductiva. Una nota que pinta un partido moderno y muy progre. Lo que la misma nota menciona más abajo y con mucho menos pesos es su cercanía a funcionarios abiertamente conservadores de derecha con todas sus letras, su defensa de la propiedad privada, las críticas a lo público o los programas sociales y al movimiento feminista, hasta los aplausos a la corona española y a Trump. En fin, la lista de agravios sigue, y todo eso además de ser representantes y fieles defensores del ecosistema empresarial. La cara progresista va en el titular y lo demás queda enterrado en la nota. Si quisiéramos buscar en el diccionario un antónimo a la periodista Beatriz Pajés, sería precisamente la palabra progresista. Completamente. El Universal recogió una frase que es una joya para lo que estamos analizando. Bajo el titular Somos México, confía en convertirse en un partido político tras aval del INE a sus requisitos, y citó a su dirigente Guadalupe Acosta Naranjo, diciendo sobre el partido: el niño ya nació, solo falta el acta de nacimiento. Insisto, más que una sala de maternidad, este partido tendría que ser una casa de retiro o tal vez una residencia geriátrica. Hablábamos del olor a viejo, pues bueno. Hubo, sin embargo, quien describió la foto sin maquillaje. Proceso, al cubrir la presentación del proyecto, consignó que para el lanzamiento programaron a 3 jóvenes como oradores, pero frente a ellos en las sillas había una concurrencia de viejos conocidos procedentes del PRI, del PAN, del PRD y de la institucionalidad electoral. Ahí está retratada la operación entera en una sola escena. Los jóvenes al micrófono para la fotografía, los de siempre en las butacas tomando las decisiones. Ahora, para responder la pregunta que les dije hace rato que se guardaran, esa, la pregunta de si iban a avisar al lector que están cubriendo periodísticamente a sus propios compañeros periodistas, la respuesta es que no, porque miren esta columna del Excelsior firmada por Ivonne Melgar, titulada Somos sin MX, PAN en solitario y la farsa de Morena. En ella describe a Somos México como un esfuerzo que reúne a exfuncionarios electorales e intelectuales, y sostiene que ese esfuerzo le preocupa a Morena porque teme que se convierta en un instrumento ciudadano potente. Muy potente. Y esto suena a una simple opinión, así como un análisis político. Solo que Ivonne Melgar aparece en la lista que leímos hace rato como parte de la vertiente periodística de Somos México. Entonces, la columnista que escribe en un diario nacional que ese partido asusta a Morena es al mismo tiempo integrante del partido que dice que asusta a Morena. Eso ya no es cobertura, es propaganda como en brete de periódico serio y sin una sola línea que le advierta al lector el conflicto de interés. Sumemos al otro diario de la Alianza, Reforma, la casa de donde salió Lázaro Ríos, hoy consejero del partido, reportó el registro con un titular plano: INE aprueba registro de paz y Somos México. Y esa idea de algo espontáneo se cae
con los números. Juntar 256.000 afiliaciones y hacer asambleas en 20 estados tomó año y medio. Eso requiere estructura, dinero y operadores. No es indignación de un fin de semana, es maquinaria de vieja política. ¿Y cómo trató esta misma prensa a Morena cuando le tocó ser el partido nuevo? Según registros académicos, en 2014, Excelsior se sumó a una campaña para ligar a López Obrador con José Luis Abarca y la desaparición de los 43. El mismo diario que hoy le regala columnas afectuosas a Somos México amarró a Morena al peor crimen del sexenio en plena fundación de su partido. Pero recordemos que si este nuevo partido no alcanza el 3% de los votos en su primera elección, pierde el registro. Te venden como el futuro de la oposición a un vehículo que ya trae una cláusula de caducidad para 2027. Queda clarísimo llamarle nuevo a un grupo que junta procuradores del Salinato y operadores de hace 30 años es ridículo, por no decir otra cosa. Pero no es solo que sean de derecha o aliados de un magnate, es que intentan hacerse pasar por renovación a la vieja clase política y supuestamente reciclándose. Gracias por avisar, gracias compañera. Usted, hay nuevos partidos políticos, algo que a pesar de lo caro que salen, no sería una mala noticia solo si se tratara en verdad de nuevas opciones. Lo que estamos viendo hasta ahora es que lamentablemente están lejos de eso, porque son las mismas caras de siempre, con los mismos intereses de antes, pero ahora con un nuevo nombre, con un nuevo logo. Es decir, es una especie de una reunión de exalumnos donde todos se conocen bien las mañas, pero ahora buscan cobrar con otra sigla. Y no es que no tengan convicciones, escuche usted, tienen tantas que hasta les alcanza para estrenar una en cada periodo electoral, como puede usted observar. Son tan innovadores que su propuesta de cambio consiste en los mismos personajes de antes, los que provocaron el problema, pero ahora con una playera de color distinto. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. No somos un movimiento tradicional, somos aquellos que ya no quieren esperar, sino actuar, dice Somos México en su presentación. En esas pocas palabras tenemos algunas de las claves que conectan este experimento que están haciendo en México con otras iniciativas que lo antecedieron en otras partes del mundo. ¿A cuáles nos referimos concretamente? El escritor Giuliano da Empoli, en su libro Los Ingenieros del Caos, dedica un capítulo a la experiencia del movimiento 5 Estrellas, a su avatar, Beppe Grillo, y a su ascenso en la política italiana durante los últimos 20 años. Para da Empoli, 5 Estrellas es el punto cero de los ingenieros del caos y del crecimiento del populismo de ultraderecha. La primera experiencia donde la vinculación entre la política, la comunicación, el análisis de datos, los algoritmos y el marketing se invierten. Antes un político o un candidato buscaban y contrataban a especialistas en comunicación para impulsar sus carreras y llegar a un electorado más amplio. 5 Estrellas es un experimento radical donde esta lógica se invierte. El consultor especialista en datos y en comunicación quiere utilizar la tecnología de la que dispone para crear un partido político. Y para ello contrata a un avatar de carne y hueso que en ese caso resultó ser Beppe Grillo, la cara de ese experimento durante sus primeros años. Si Beppe Grillo es un avatar, ¿quién era entonces el titiritero detrás de 5 Estrellas? Su nombre es mucho menos conocido, Gianroberto Casaleggio, quien murió hace pocos años. ¿Quién es Casaleggio? Un especialista en marketing digital que allá por los años 2000 concluyó que Internet revolucionaría la política. La nueva tecnología permitiría crear un movimiento político que se guiaría por las preferencias de los votantes convertidos en consumidores. Abro comillas, no me interesa la política, me interesa la opinión pública, dijo Casaleggio en alguna oportunidad. Para poner a prueba sus intuiciones, el consultor contrató a Beppe Grillo, un comediante que por entonces llenaba salas en toda Italia. Grillo era la imagen pública, la pasión, la ira y el desenfado. Detrás de esa apariencia estaba la frialdad, el análisis de los datos, las estadísticas y las métricas en redes sociales eran el cerebro del experimento. 5 Estrellas realizaba un seguimiento diario de esas variables y en base a los resultados adaptaba el mensaje en función de lo que la opinión pública quería escuchar. Durante ese primer lapso, el blog estimulaba el resentimiento hacia los políticos, denunciaba la corrupción, los abusos de las grandes empresas o la precariedad del trabajo y proponía soluciones muy simplistas.
El puntapié inicial de este experimento de marketing político fue un blog creado el 26 de enero del 2005. En pocas semanas, beppegrillo.it se convirtió en el blog más visitado de Italia. Una de las claves de su éxito es el contraste que marca Aina entre la apariencia y la realidad. En la escena todo parece improvisación, ocurrencia y creatividad, pero detrás hay un guión preciso. Cada mañana, Calaseggio y asociados ponía en marcha un mecanismo de relojería digital destinado a determinar qué había que publicar ese día. Los empleados seleccionaban los 10 comentarios más interesantes publicados en el sitio web, identificaban los temas que funcionaban y cuáles generaban más interacciones. El jefe y dueño del experimento, Casaleggio, los reelaboraba y basándose en esos escribía los posts que serían subidos ese día. Para el público hablaba el impulsivo Beppe Grillo, pero detrás de sus mensajes no había ninguna improvisación. Tomando la experiencia de 5 estrellas, Nigel Farage y Aaron Banks crearon luego el partido Brexit en Gran Bretaña. Presten atención a cómo describe Banks su iniciativa. Lo que hizo 5 estrellas, lo que estamos haciendo nosotros como partido Brexit, es tener una estructura central hipercontrolada, casi una dictadura en el centro. El éxito del blog llevó a que se multipliquen los grupos de amigos de Beppe Grillo y desde la plataforma se estimulaba que se organizaran libremente sin las ataduras de la política tradicional. Para hacer política ya no era necesario afiliarse a un partido ni participar en reuniones aburridas. Alcanzaba con tener un rato libre y utilizarlo para publicar comentarios en el blog o en otras plataformas. El éxito en el terreno digital llevó a que 5 estrellas, 2 años después de su creación, apareciera también en las calles en el llamado Vaffanculo Day. En aquella ocasión, el blog, supuestamente Grillo, en realidad Casaleggio, publicó este llamamiento, abro comillas. La política siente que se acerca el tornado, ella se prepara, Italia podría haber cambiado en 1992, fracasó. Ganaron los lobbies, los clanos y las mafias. El tornado gira, su olor es a madera podrida, cuerda, granizo y lluvia intensa. Italia es una olla a presión, si explota esta vez se llevará a todos, tal vez al propio Estado Nacional. El verano será muy caluroso, luego llegará septiembre y el Vaffanculo Day o B-Day. Un término medio entre el día D del desembarco de Normandía y la V de Vendetta. Será el sábado 8 de septiembre en las plazas de Italia. Ayer fue el rey en fuga y la nación derrotada. Hoy los políticos están encerrados en palacios. V-Day será una jornada de información y participación popular. Para participar, conéctense en el blog. En poquísimo tiempo la publicación se vuelve viral, pero el fenómeno queda fuera del radar de los medios de comunicación. Grillo convoca una conferencia de prensa para explicar el Vaffanculo Day y la debe cancelar porque solo asiste un periodista. Sin embargo, pocos días después, en 200 ciudades desparramadas por toda Italia, sus plazas son ocupadas por los seguidores de 5 estrellas. En los años posteriores, el partido continuará su ascenso hasta imponerse en 2 elecciones nacionales en los años 2013 y 2018. Actualmente anda de capa caída, pero aún así en las últimas elecciones para el Parlamento Europeo alcanzó casi el 10% de los votos. Para Giuliano da Empoli, el éxito de 5 estrellas convierte a Italia en el Silicon Valley del populismo, el primer lugar donde el poder fue conquistado por una nueva forma de tecnopopulismo posideológico basado no en ideas, sino en algoritmos puestos a disposición por los ingenieros del caos. No se trata, como en otros países, de políticos que emplean técnicos, sino de técnicos que toman directamente las riendas del movimiento, fundan partidos y eligen a los candidatos más capaces de encarnar su visión hasta tomar el control del gobierno de toda la nación. En la práctica, el movimiento no es ni un partido ni una asociación, dice da Empoli, sino un blog y una dirección de correo electrónico vinculada al mismo sitio web. Quien controla la plataforma tiene control absoluto sobre la vida del movimiento 5 estrellas, concluye. Para sus seguidores, Internet es participación, un instrumento que democratiza la política, pero para Casaleggio se trata de una cosa opuesta, un instrumento de control que utiliza la recopilación de datos para manipular a sus seguidores y a toda la opinión pública. Como propietario del blog y de la dirección de correo electrónico, Casaleggio podría expulsar sumariamente con solo hacer un clic a todos los que no le obedecían. A la mínima duda, no más dudas, era una de sus frases con las que justificaba su conducción con mano de hierro. Tras la muerte de Casaleggio, este experimento, que es 5 estrellas, fue heredado por su hijo, Davide Casaleggio. Davide publicó un libro que describe cómo funciona el mecanismo.
En un fragmento dice así: las hormigas siguen una serie de reglas aplicadas a cada individuo, mediante las cuales se determina una estructura muy organizada, pero no centralizada. Cada hormiga reacciona al contexto, al espacio en el que se mueve y a las demás hormigas. Hasta aquí, todos nosotros somos hormigas, se entiende, ¿no? Pero lo más jugoso viene luego. Los participantes deben ser numerosos, encontrarse por casualidad y no ser conscientes de las características del sistema en su conjunto. Una hormiga no debe saber cómo funciona el hormiguero, de lo contrario, todas las hormigas querrían ocupar las mejores posiciones, creando así un problema de coordinación. La clave entonces es que no seamos conscientes, que no comprendamos cómo funciona este hormiguero que es la sociedad humana. Nos quieren y nos necesitan incapaces de comprender, porque así es como nos volvemos manipulables. Al igual que 5 Estrellas, Somos México es un partido político creado desde, por y para servir a los intereses del poder económico. Y no nos olvidemos que detrás de la comunicación y de todo lo que parece espontáneo e improvisado y ciudadano, lo que tenemos es ingeniería de datos y privatización de la política. México y Estados Unidos tienen una relación muy cercana y es tiempo además de fortalecer el diálogo, de fortalecer la cooperación entre los dos países. Hoy se construyeron puentes muy importantes en ese sentido, puentes entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego. Encontraron muchas coincidencias, se entendieron muy bien porque son defensores de la libertad. El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego estuvo hoy en la Casa Blanca. Vino invitado por el presidente Donald Trump. Es un momento muy importante para el diálogo entre México y los Estados Unidos. Hace un año que entró el presidente Trump y su administración, y siempre es bueno como que intercambiar ideas y posiciones con las gentes claves de la administración Trump. Leonardo Toledo, analista de medios, columnista de Diario Red. Leonardo, muchísimas gracias por estar en la base América Latina. Bienvenido. Hola, buenas. Gracias por invitarme a ustedes. Leonardo, analizaste en Diario Red de forma muy profunda este nuevo movimiento Somos México. En tu opinión, ¿existe en México una fuerza de oposición capaz de disputar con Morena? Porque en estas últimas semanas vimos el nacimiento no de uno, sino de 2 partidos. ¿Qué dices de ellos? Sí, bueno, no sé si en términos como de electorales puedan hacer la disputa, ¿no? O sea, se ve muy difícil, yo lo veo muy difícil. Uno de esos partidos, pues de por sí está aliado con Morena, entonces no suena como que vaya a ser oposición. Y el otro nuevo, pues ya de por sí formaba parte de la oposición existente, ¿no? O sea, ya venían en un mismo camino y no creo que vayan a tener como nuevas estrategias para jalar más votos, ¿no? Van a mantenerse como en su mismo 30%, ¿no? O sea, así solitos ellos, creo que no podrían ir mucho más allá, ¿no? En términos electorales. Leonardo, gracias por estar en la base América Latina. Estábamos revisando tu artículo, comentándolo. ¿Cómo ves esta conformación de Somos México? ¿Cómo ves su incidencia en términos de presencia de fuerzas mediáticas adentro? ¿Y cómo ves que eso podría o no tributar hipotéticamente a una candidatura de Salinas Pliego? Sí, bueno, es justo lo que trataba de plantear en el artículo, ¿no? O sea, más que apostar, que este nuevo partido, más que apostar por controlar territorios, controlar electores, lo que buscan controlar es la conversación a partir de su presencia en estos 25 medios, con este caso diferente, ¿no? O sea, tienen muchos integrantes de su estructura y de su consejo insertados en diferentes medios, ¿no? Impresos, portales, pero tienen también en sus carteras de la dirección del partido, tienen a personas que vienen directamente, son empleados de Ricardo Salinas, que no tendrían entonces mucha explicación así como lógica en términos políticos partidistas de por qué están ahí, por qué están ocupando esas carteras, ¿no? Y entonces la sospecha, que casi no sospecha, ¿no? Es que
están ahí para representar a Ricardo Salinas y preparar el terreno al interior del partido y controlando candidaturas y lo que venga para su eventual postulación como candidato a presidente, ¿no? O sea, apostándole además a todo esta ola que viene en toda Latinoamérica, ¿no? De estos sujetos como metapolíticos, ¿no? O sea, que son de fuera, ¿no? Que no vienen de los partidos, que no tienen esa quemazón, ¿no? Que no están quemados. Y entonces podrían estar pensando en eso. O sea, ya ese grupo de oposición ya apostó por hacer una oposición tipo la de Venezuela, ¿no? Y profetizando catástrofes y ahora yo creo que van a ir más por hacer estas figuras de externos, ¿no? Y pues lo van a usar con Ricardo Salinas. Y pues a ver qué sale de eso, ¿no? O sea, a ver si la fuerza territorial que tiene Morena y sus aliados, cómo va a competir con esta fuerza mediática y esta fuerza como de ola que viene. Y todo se va a ir distinguiendo, creo que vamos a ver mucho más claro el próximo año con las elecciones intermedias de legislativas, a ver cómo se van a acomodar las candidaturas y las regiones y cada quien, cómo van a poner a sus candidatos, ¿no? Eso me parece, a partir como de este primer diagnóstico que hago de Somos, ¿no? De cómo están y qué están apostando cada uno de ellos, ¿no? O sea, con qué llegan a la mesa, ¿no? Que lo que traen es capital mediático, y pues como que desde ahí van a estar jugando sus cartas. Leonardo, a estas alturas, ¿tú ves realista la candidatura presidencial de Salinas Pliego a través de este partido? Pues, no sé, es que es muy difícil lo realista en estos tiempos, ¿no? A mí me parece que sí la está construyendo, ¿no? O sea, que sí va armando una estrategia de posicionamiento, ¿no? O sea, igual podría ser parte de sus chantajes, ¿no? Que sabe hacer para que le perdonen más impuestos o para que no, o su reestructuración actual de su empresa. Pero sí me parece que todo va apuntando hacia allá, ¿no? O sea, Somos México va a tener que ir en esta elección intermedia solito, sin alianzas, pero para la del 30 ya va como campeón, digamos, si logra pasar esa prueba del próximo año. Para la siguiente ya podrían ellos definir, y si el que pague las elecciones, o sea, las candidaturas del próximo año, es el que tiene mano para ser el candidato, pues habría que ver ahí quién tiene más dinero, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí va, ¿no? No es muy buen candidato, ¿no? O sea, es muy impopular y todo, pero pues entre ellos se aplauden, ¿no? Me parece. Leonardo, muchísimas gracias por tu análisis. Un abrazo, compañero. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo para las tres. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse a nuestras cuentas en redes sociales, La Base América Latina en YouTube, La Base América Latina en Instagram, en TikTok, en Facebook también. Y como siempre, les animo a que se hagan socias y socios de Canal Red, porque es sumamente importante para nosotros, para que podamos continuar con nuestro trabajo, porque nosotros no formamos parte de ningún partido político joven recién nacido, ni de ningún conglomerado, ni hay banqueros que nos apoyen con su dinero. Son ustedes y los necesitamos para seguir trabajando. Pueden hacerlo, pueden hacerse socias y socios escaneando el QR que les dejamos en pantalla, y también les vamos a dejar otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify, y ahora van a tener todo el fin de semana para verse los programas que hicimos de lunes a jueves, y nos vamos a ver aquí el lunes que viene a las 7 horas chilanga, como siempre. Hasta pronto.